La influencia del pluralismo. El pensamiento pluralista se ha infiltrado en las mentes de los cristianos evangélicos hasta niveles alarmantes. Estamos preparados para afirmar: no tendrás dioses ajenos, pero somos reacios a aceptar que la consecuencia bíblica de esto es que no puede haber salvación fuera de la fe personal en Cristo. Entre los evangélicos hay actualmente un debate que gira en torno a la posibilidad de la salvación mediante Cristo, pero sin conocerle. A ambos lados del Atlántico hay libros, artículos y conferencias que defienden la idea de que aquellos que nunca han escuchado a Cristo pueden ser salvados por Cristo. Un artículo publicado por un grupo de estudio evangélico en la Reseña Evangélica de Teología, volumen 15, número 1, de enero de 1991, investiga la salvación de los gentiles en la historia bíblica del Antiguo Testamento y extrae 3 conclusiones. Primero, mientras que por un lado se reconoce el implacable odio de Dios a la idolatría pagana y sus prácticas, se nos recuerda que se registran muchos casos de gentiles viviendo en contacto con Dios, como Melquisedec, Abimelec, Jetro, Balaán, Rahab y Ruth. En respuesta a esto debemos insistir en que tener contacto con Dios y encontrar la salvación fuera del pacto con Israel son cosas distintas. El Nuevo Testamento muestra a Melquisedec como un personaje enigmático que, sin embargo, era una imagen perfecta de Cristo mismo. Hebreos 7:17. Es inconcebible, por tanto, que fuera un sacerdote o un profeta pagano. En el caso de Balaam, una cosa es que Dios utilizara la boca de un profeta remiso, igual que utilizó la boca de un burro, pero otra muy distinta es suponer que el profeta tuviera alguna relación salvífica con Dios. De hecho, las Escrituras sugieren fuertemente lo contrario. Segunda de Pedro 2:15 y Apocalipsis 2:14. En los casos de Rahab y Ruth se nos dice específicamente que vinieron a estar bajo la protección del pacto con Israel. Estas mujeres se convirtieron al judaísmo. En segundo lugar, el artículo sugiere que se declara que las naciones gentiles tienen su lugar en el propósito de la gracia de Dios, y se ofrece como evidencia Isaías 19, del 24 al 25 y Malaquías 1:11. Es cierto, en tanto que Dios utiliza a las naciones para su propósito y les permite su providencia general de sol y lluvia, pero Isaías 19 habla del día en que los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Eso es sin duda una conversión. Que este capítulo sea la imagen de la conversión de los gentiles en la era del Evangelio depende de la visión de cada uno sobre las profecías bíblicas. Pero la única esperanza que aquí se ofrece es para un Egipto convertido al Señor Todopoderoso. Nada podría estar más claro. Creer cualquier otra cosa se acerca a sugerir que el Islam podría ser la salvación de Egipto. En Malaquías 1:11 leemos: «Es grande mi nombre entre las naciones». ¿Cómo puede serlo si las naciones permanecen en su ignorancia pagana? En tercer lugar, el artículo concluye que gran parte de la literatura bíblica sapiensal, Proverbios y Eclesiastés, habla de la sabiduría divina, sin referencias a la revelación de Dios a Israel. ¿Pero esto es así? La literatura sapiensal es parte de la literatura religiosa de Israel y como tal, nunca se la vio como algo distinto de la revelación a su pueblo. Sugerir que en espíritu, contenido, forma y método tiene vínculos cercanos con literatura similar en Egipto es como un evangélico actual indicando la posibilidad de que Moisés
tomara prestadas algunas de sus leyes del Código de Hammurabi. El artículo sugiere que Job era un jefe asirio fuera de la órbita de Israel. ¿Pero qué eran los sacrificios que Dios aceptó claramente? Job 1:5. Difícilmente podían haber sido una ofrenda pagana, sobre todo porque Dios lo presenta como mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay muchas cosas que desconocemos de Job, pero esa descripción, junto con su decisiva fe revelada a lo largo del libro, nos muestra a alguien que es mucho más que un idólatra pagano intentando salir de su ignorancia en busca de la verdad. Este hombre conocía al Dios verdadero y le adoraba de forma correcta. Nadie niega que un pagano pueda descubrir algunos aspectos de la verdad. En ese sentido, indudablemente, hay alguna verdad en todas las religiones y filosofías, pero conocer a Dios y experimentar la salvación son cosas totalmente distintas. Los argumentos de este grupo de estudio no son mucho más fuertes en el caso del Nuevo Testamento. Mientras que admiten que los apóstoles tenían un claro mensaje en cuanto a la singularidad y exclusividad del Evangelio cristiano, utilizan Juan 1:9 y Hechos 17:30 para deducir que hay algo de verdad en todas las religiones del mundo. Eligen a Cornelio, Hechos 10:4, como ejemplo de la aceptación de Dios de las oraciones de los gentiles, aunque la salvación viniera solo a través de Cristo. Pero esto pasa por alto el hecho significativo de que Cornelio era un prosélito que se había situado bajo el pacto de Israel. En este contexto, sus oraciones y acciones caritativas se volvían aceptables. La influencia de nuestra sociedad pluralista en este grupo de estudio se advierte de forma muy chocante cuando se cita con aprobación a Lesslie Newbigin. El reconocimiento cristiano de Jesús como Señor no significa un intento de negar la realidad de la obra de Dios en las vidas, pensamientos y oraciones de hombres y mujeres ajenos a la Iglesia cristiana. Por el contrario, debería implicar una ansiosa expectación, una búsqueda y un regocijo en la evidencia de esa obra. Si amamos la luz y andamos en la luz, debemos regocijarnos en la luz donde quiera que la encontremos. El secreto revelado, página 198. Si Newbigin entendía por evidencia de esa obra la apertura de los corazones paganos al Evangelio de Cristo, entonces debemos asentir de todo corazón, pero no era eso lo que quería decir. Semejante pensamiento superficial se nos muestra al decir que mientras recibir a Cristo trae la salvación y que mientras aquellos que le rechazan están perdidos, los que nunca han oído el Evangelio serán juzgados según la luz que hayan recibido. ¿Pero qué es lo que significa eso? Sir Norman Anderson se permite aclarárnoslo. Tras referirse a la salvación de los santos del Antiguo Testamento a través de los méritos de Cristo, el profesor Anderson continúa diciendo: ¿no podemos creer que ocurriría lo mismo con el seguidor de otra religión, en cuyo corazón el Dios misericordioso haya estado obrando a través del Espíritu, haciéndole comprender su pecado y la necesidad de arrepentimiento, siendo capacitado, por así decirlo, en la penumbra para arrojarse en brazos de la misericordia de Dios? El cristianismo y las religiones comparadas, páginas de 100 al 107. Pero igualar la fe de hombres y mujeres bajo el pacto de Israel con la fe de un pagano iluminado es una malinterpretación increíble de la religión del Antiguo Testamento y su relación única con el cristianismo. Peter Cotterell amplía los mismos argumentos en Misión y
sin sentido. 1990, al igual que Clark Pinot, en una amplitud en la misericordia de Dios, de 1992, al que R. Jones ha contestado eficazmente en Solo un camino, de 1996. Ninguno de estos escritores llega a sugerir que se pueda recibir la salvación de otro lugar que no sea la expiación de Cristo. Pero uno va tan lejos como para indicar que puede haber salvación en otras religiones, aunque a través de la mediación de Cristo. Anglicanos Evangélicos, 1993, página 89. En cualquier caso, este asunto no se queda en una pelea de titanes, va más allá de los teólogos y grupos de estudio. El primer mandamiento es el primero, porque su implicación alcanza muy lejos. Las frases "no tendrás dioses ajenos delante de mí" y yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, Isaías 43:11, son en efecto las mismas. Dios enseña a su pueblo que no hay otro Dios y que no hay ninguna otra salvación, que todo lo demás es falso.